Hola a todos. En este video vamos a continuar con el tema de estudio de tiempos. Particularmente vamos a revisar un ejemplo en el que vamos a aplicar los conceptos vistos previamente para calcular el tiempo estándar de una actividad. Posteriormente vamos a mirar la clasificación de los tipos de elementos. Consideremos este proceso un proceso de ensamble, el cual es realizado por un único operario. Este proceso se compone de 4 elementos, los cuales son realizados de forma secuencial, uno después del otro. Y vamos a suponer que el analista identificó un factor de nivelación de 120 para cada elemento y identificó unas holguras, unos suplementos totales de 25 puntos porcentuales para cada elemento. En la siguiente tabla tenemos el registro de las observaciones por cronómetro para cada uno de los elementos. En total tenemos 4 observaciones para cada elemento. Con esta información podemos calcular inicialmente el tiempo observado, tal cual como se muestra acá a continuación. Acá simplemente lo que hacemos es sumar los tiempos observados, los 4 tiempos observados para cada elemento y dividir entre 4. Acá debemos notar que en el promedio que se realizó para cada elemento no hubo necesidad, no se identificaron observaciones atípicas, por lo cual se consideraron las 4 observaciones para el cálculo del promedio. Posteriormente, teniendo en cuenta el factor de nivelación, podemos calcular el tiempo básico utilizando la fórmula que ya habíamos visto previamente. Entonces acá reemplazamos el factor de nivelación por el valor identificado para cada elemento, que en este ejemplo corresponde a 120. Calculamos el tiempo básico, bien, y acá ya tenemos el registro en la tabla. Finalmente, para calcular el tiempo estándar de todo el proceso, podríamos generar otra columna, que es donde calculemos el tiempo estándar de cada elemento aplicando la fórmula que veíamos previamente, en la que debíamos incluir el efecto de las holguras o suplementos. Bien, para posteriormente sumar esos 4 tiempos estándar y tener ya el tiempo estándar total del proceso de ensamble. Otra forma de hacerlo es, es, dado que estas holguras de 25 puntos porcentuales se presentan en la misma magnitud para cada elemento, podríamos entonces primero calcular el tiempo básico total, lo que implicaría sumar los 4 tiempos básicos de los 4 elementos. ¿Por qué? Porque esto es coherente con la lógica de que estos 4 elementos se realizan de forma secuencial, uno después del otro. Una vez tenemos ese valor total, que en este caso debería ser cercano a 114, multiplicamos por 1 más 25 sobre 100. Eso nos da 142,5 segundos por unidad. Y ese sería el tiempo estándar promedio por unidad para el proceso de ensamble. Ahora, supongamos que nos interesa calcular cuántas unidades alcanza a hacer un único operario en un turno de 8 horas. En ese caso, simplemente lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, es mirar cuántas unidades alcanza a hacer en ese lapso de tiempo de 8 horas, considerando que el operario se demora 142,5 segundos por unidad. Entonces, para eso, para mirar equivalencias de unidades, tenemos que hacer la conversión de las 8 horas a segundos. De esa forma, se cancelan las unidades de tiempo y nos da que el operario alcanza a hacer 202,210 unidades en un turno. Ahora, es posible que existan configuraciones más complejas en donde no solamente se presenten interacciones secuenciales, como veíamos ahorita, sino que también se generen interacciones en paralelo, como lo podemos ver acá. En esta configuración también vemos la interacción entre elementos manuales, que son realizados por el operario, y elementos automáticos, los cuales serían realizados por una máquina. Ahora, mmm, supongamos dicha configuración de estos 7 elementos para la realización de una tarea. Entonces, y acá tenemos una tabla donde nos muestra el desagregado de 12 observaciones para cada uno de los 7 elementos. Entonces, acá podemos identificar diferentes tipos de elementos. Inicialmente podemos notar que existen elementos o mediciones atípicas, tanto para el elemento A como para el elemento E. En el elemento A podemos ver este valor de 25, el cual está lejano a las otras observaciones registradas para A. Lo mismo sucede con el 18. Recuerden que no deberíamos incluir estas observaciones para el cálculo del tiempo observado promedio de estos dos elementos.
También podemos identificar una particularidad en los elementos D y G. Si nos damos cuenta, eh, estos elementos no se presentan en cada una de las observaciones, se presentan con cierta periodicidad. Por lo tanto, se les da el nombre de contingentes o casuales. En este caso, tanto D como G se realizan cada 3 observaciones o repeticiones. Finalmente, tenemos lo que llamamos elementos en paralelo, que son elementos que en principio, al no tener una relación de precedencia entre sí, podrían realizarse en paralelo. Bien, como por ejemplo C y D. C y D, al ser también C un elemento automático y D un elemento manual, mientras uno se realiza, el otro también podría llevarse a cabo. Lo mismo sucede con F y G. Acá también en estos dos elementos manuales vemos que no existe una relación de precedencia entre A y B. Bien, y como ya lo habíamos mencionado, está el efecto de los elementos automáticos, los cuales los realiza una máquina. Ahora es importante no olvidar, para lo que ya habíamos mencionado, que para el cálculo del tiempo observado promedio de cada elemento debemos eliminar las observaciones atípicas. Retomando lo que correspondía a los elementos automáticos, es importante resaltar que es intuitivo pensar que el factor de nivelación que se asumiría para los elementos automáticos es igual a 100, porque normalmente esto es una apreciación del ritmo de trabajo del operario que aplica solamente para elementos manuales. Lo mismo pasaría con las holguras. Las holguras normalmente son apreciaciones que afectan las labores manuales de los operarios. Por tal razón, para el caso de los elementos automáticos, tendría sentido decir que el tiempo observado va a ser igual al tiempo básico y va a ser igual al tiempo estándar. Esto aplica solo estrictamente para los elementos automáticos. Finalmente, es importante también mirar o reflexionar sobre cómo tener en cuenta el efecto de los elementos en paralelo para calcular el tiempo estándar de una actividad. En los siguientes videos revisaremos ciertos ejemplos más específicos que nos podrán permitir entender cómo considerar la interacción de estos elementos y los demás que mencionamos para calcular el tiempo estándar de una actividad bajo diferentes escenarios. Muchas gracias.